Bienvenidos a este nuevo webinar sobre, en este caso, dirección de proyectos de investigación y desarrollo. Mi nombre es Jorge Gatze y como es habitual en estas actividades, voy a estar compartiendo con ustedes una serie de conceptos, herramientas relacionadas con proyectos, pero en particular los proyectos de investigación y desarrollo. Necesariamente vamos a tener que partir de una definición de proyecto, de los fundamentos de proyecto, que como siempre decimos aplican a todo tipo de proyectos. A mí me gusta recalcar esto, que cuando hablamos de proyecto eh, y hablamos de conceptos y herramientas de proyectos, eso aplica tanto al proyecto de organizar mis próximas vacaciones, al proyecto de ampliar mi casa, al proyecto de un desarrollo tecnológico, a un proyecto de lanzamiento de un nuevo producto al mercado, etcétera. Lo que cambia son dos aspectos del proyecto que ya vamos a ver, que son la incertidumbre y la complejidad. También vamos a hablar un poco del proyecto y su razón de ser, que es generar valor. Y, como les decía, necesariamente vamos a tener que referirnos a estos dos aspectos de todo proyecto, como son la incertidumbre y la complejidad, para ver estos dos aspectos en el marco de los proyectos de investigación y desarrollo. Para, a continuación, analizar aspectos específicos de lo que hoy es dirigir proyectos, gestionar proyectos de investigación y desarrollo. Con lo cual, vamos a ver cómo aplica la metodología de dirección de proyectos a los proyectos de investigación y desarrollo y cuál es el nivel de formalidad en esta administración de proyectos que se requiere en cada caso. Para que luego de una hora de presentación de estos temas lleguemos a una conclusión y yo me permita presentarles el próximo curso sobre esta especialidad. Vamos entonces a los fundamentos. Vamos a definir un proyecto. Un proyecto es algo que se lleva a cabo en el tiempo, parte de una situación inicial, de una serie de cosas dadas, y busca lograr una nueva situación. O sea, una nueva situación que genere mayor valor o mayor beneficio que la situación inicial. Es decir, ¿qué es lo que nos permite pasar de esta situación inicial a una nueva situación de mayor valor y de mayor beneficio? El proyecto. Eso es lo que hace el proyecto. El proyecto modifica condiciones existentes. El proyecto es cambio. Por supuesto que no todo cambio amerita llamarse proyecto, porque hay cambios menores que no tienen entidad de proyecto. Pero cuando el cambio requiere una coordinación, una serie de actividades eh, concatenadas, una serie de recursos que necesitan trabajar de manera conjunta, ya ahí empezamos a tener los elementos de un proyecto. También podemos definir el proyecto a partir de la estrategia que tiene toda organización. Y esta estrategia que tiene toda organización en el mediano y largo plazo busca, por ejemplo, aumentar sus ventas, ganar nuevos mercados, desarrollar nuevas tecnologías, captar nuevos clientes.
¿Y cómo transforma la estrategia la decisión en valor, en esos resultados que le aportan valor a la organización? En realidad lo hace a través de los múltiples proyectos que lleva a cabo la organización, y esos múltiples proyectos son los que les permiten transformar la estrategia en valor. Nosotros vamos a analizar un proyecto en particular y ponerlo en el marco de los proyectos de investigación y desarrollo. Pero en este esquema, lo que es muy importante es que lo que le da la razón de ser al proyecto es el valor. O sea, lo que le da la razón de ser al proyecto es lo que el proyecto genera a su término, para la organización, para el mercado. O sea, el proyecto no se justifica en sí mismo. Lo que le da la razón de ser al proyecto es ese valor que aporta. Por lo tanto, es muy importante esta frase que tenemos acá abajo, que el éxito del proyecto se mide por el valor agregado que genera para la organización, para el mercado, para la sociedad, para la comunidad. Esa es la razón de ser del proyecto, el valor, el beneficio, la solución de un problema, de una necesidad o el aprovechamiento de una oportunidad. En este esquema, estrategia, proyecto y resultado de proyecto que luego se transforma en valor, muchas veces cuando empieza el proyecto el valor no está muy claro, o sea, no tenemos bien definido cómo va a ser ese valor. Como también muchas veces no está claro o no está totalmente definido cómo va a ser el resultado del proyecto, así como el proyecto en sí mismo. O sea, esta falta de información, esta falta de definición, tanto del valor como del resultado y del proyecto en sí mismo, es lo que llamamos incertidumbre. Y todo proyecto tiene incertidumbre. En algunos casos más, en otros menos. Por supuesto que los proyectos de investigación y desarrollo tienen un grado considerable de incertidumbre, de desconocimiento, de falta de información. Pero aún así, como vamos a ver, son proyectos que pueden, de alguna manera, gestionarse a través de las buenas prácticas de lo que hoy se considera como una adecuada dirección de proyectos. El hecho de que tengan una particularmente alta incertidumbre no significa que ciertas herramientas y ciertos conceptos de dirección de proyectos no se puedan aplicar a su gestión, a su manejo. Entonces está claro que todo proyecto, incluidos los de investigación y desarrollo, tienen incertidumbre. Pero ¿qué pasa también en los proyectos? En los proyectos interactúan sistemas, sistemas de los cuales tenemos mayor o menor conocimiento. Y esos sistemas generan complejidad. ¿Y qué significa complejidad? Complejidad significa que no hay linealidad entre causa y efecto. Complejidad significa tomar decisiones esperando determinados resultados y luego de tomada la decisión las cosas no ocurren como teníamos previsto. Eso es complejidad y eso es lo que también tienen todos los proyectos. ¿eh? Los de investigación clínica, los de investigación y desarrollo y en particular los de investigación clínica, como parte de proyectos de investigación y desarrollo, también están sujetos a estos aspectos, tanto de incertidumbre como de complejidad. La complejidad
surge de la interacción de estos sistemas tecnológicos, sociales, también sociales, inciertos. Y una buena parte de la complejidad, como de la incertidumbre en los proyectos, proviene de los interesados. ¿Y quiénes son interesados? Aquellos que tienen intereses. ¿Y cómo son estos intereses? Y algunas veces estos intereses son concordantes o están alineados con los intereses del proyecto. Pero otras veces estos interesados, estos stakeholders, perciben el proyecto como una amenaza. Y así como aquellos que ven el proyecto como un beneficio, tal vez apoyen el proyecto, aquellos interesados o stakeholders que lo perciban como una amenaza, es probable que se opongan o que opongan resistencia. Y estos interesados, con su diversidad de intereses, también alimenta la incertidumbre y la complejidad de todo tipo de proyectos, de lo cual no están exentos los proyectos de investigación y desarrollo. Por lo tanto, si todo proyecto, e insisto, los proyectos de investigación y desarrollo también, tienen dos aspectos como son incertidumbre y complejidad, ¿qué es hoy dirigir proyectos? ¿Qué es hoy gestionar proyectos? Es reducir la incertidumbre y gestionar la complejidad. O sea, hoy las buenas prácticas de dirección de proyectos que se aplican ya a un montón de industrias y que también se aplican digamos, a las especialidades de investigación y desarrollo, tiene como esencia reducir incertidumbre, gestionar complejidad. ¿De qué manera? ¿Cuál es el nivel de formalidad que tenemos que aplicar a la dirección de proyectos en los distintos casos? Y la formalidad que vamos a necesitar para los distintos tipos de proyectos va a depender de los requerimientos de los clientes, de los niveles de riesgo del proyecto, de la escala del proyecto, de la complejidad del proyecto. Uno de los aspectos que hacen a la complejidad es, por ejemplo, el número de participantes, el número de involucrados, el número de áreas de la empresa u organismos regulatorios que participan del proyecto, el número de proveedores o consultores involucrados. A mayor número de participantes, mayor complejidad. Y como vamos a ver, a mayor complejidad, mayor necesidad de una cierta formalidad en la forma de dirigir proyectos. Entonces, en función de estos aspectos como son las expectativas y requerimientos de los clientes, el nivel de riesgo del proyecto y la escala, la complejidad, la cantidad de participantes que van a intervenir en el proyecto, hay fundamentalmente tres niveles de formalidad. O sea, los proyectos se pueden llevar adelante de una manera muy formal, semiformal o informal. Por supuesto que no están muy trazadas y muy claras las fronteras, son grandes lineamientos que hacen a una dirección más formal o más semiformal o más informal. Dirección formal, ¿dónde aplica? Primero, requiere todos los procesos de las buenas prácticas que hoy desarrolló el Project Management Institute, el PMI, el Project Management Institute, en su guía de buenas prácticas, el PMBOK. O sea, estos proyectos requieren
toda la metodología definida en estas buenas prácticas. Corresponde a proyectos extensos de magnitud, donde el responsable de proyecto, por la envergadura del proyecto, es alguien que está full time. Estos son proyectos que requieren una exhaustiva planificación, detallada planificación y una revisión periódica, quincenal, mensual del plan de proyecto. Una evaluación de la situación del proyecto, de los desvíos en costos y plazos, de cuáles son los pronósticos de costo y plazo final. También requieren una formal gestión de cambios y riesgos. Estos son lineamientos típicos de proyectos de gran envergadura, como pueden ser proyectos de infraestructura, proyectos de grandes edificios. Son proyectos donde, en alguna forma, el alcance de lo que el proyecto va a generar como resultado es bastante conocido al inicio del proyecto. Esto es un poco lo que caracteriza a la dirección formal. La semiformal emplea procesos como el anterior, pero ya con menor nivel de rigurosidad y formalidad. Y aplica a proyectos con un nivel de complejidad, riesgo menor a los casos que vimos en los lineamientos formales. Es para proyectos donde ya el alcance no está tan claro al comenzar el proyecto. Por el tipo de proyecto, el responsable o director de proyecto puede ser full time, pero también puede ser part time. Ya el control de plazo y costo no es tan riguroso como en el caso anterior, pero siempre vamos a tener que cotejar lo planificado versus lo real. Esto es algo que cualquiera sea el tipo de gestión de proyecto que llevemos a cabo, siempre en el proyecto es importante saber dónde estoy parado. Y dónde estoy parado significa poder comparar dónde estoy realmente en tanto en cuanto a costo y en cuanto a plazo respecto a dónde debería estar. Y el control de cambios de alcance y la gestión de riesgos es menos exhaustivo que en los proyectos formales. Y también hay una dirección informal de proyectos que es útil y que también aplica a situaciones de proyectos con menores exigencias, donde el director de proyecto es part-time en general. Siempre va a haber objetivos de alcance, calidad, plazo y costo, o sea, todo proyecto, por el hecho de ser proyecto, tiene que tener definido qué quiero lograr, alcance, qué tiene que cumplir eso que voy a lograr, calidad, en qué tiempo lo tengo que lograr y con qué esfuerzo, con qué costo lo voy a lograr. O sea, estas cuatro variables, cualquiera sea el tipo de proyecto, vamos a necesitar definirlas. Incluso como yo decía al comienzo, cuando hablemos de proyecto, tiene que ser válido, por ejemplo, para el proyecto de organizar mis vacaciones. Y si ya están pensando en sus próximas vacaciones, no me cabe duda que están tomando decisiones en relación a estas cuatro variables. Siempre vamos a cotejar versus lo planificado, pero en este caso de la dirección informal van a ser tal vez las fechas importantes, o sea, los hitos del proyecto. Y en estos enfoques informales, el éxito del proyecto depende sobre todo del nivel de involucramiento que tengo de parte del equipo de proyecto. Y el mayor riesgo es no llegar a completar los proyectos. Pero lo que hoy es cada vez más claro
es que hoy los proyectos necesitan de una dirección flexible. O sea, el proyecto es cambio en un contexto que sigue cambiando. Y en esto las buenas prácticas de gestión de proyectos en estos últimos años han dado un salto cualitativo muy importante. Porque hasta hace años atrás parecía que las buenas prácticas de gestión de proyectos aplicaban a proyectos convencionales como puentes, edificios, caminos. Y hoy se han abierto a muchos otros casos, entre ellos los casos propios de la especialidad investigación y desarrollo, donde se necesita una dirección flexible de proyectos. O sea, será formal, semiformal o informal, pero siempre tener en cuenta que cualquiera sea el enfoque, la dirección hoy de proyectos con cualquier enfoque tiene que ser una dirección flexible. ¿Qué significa? Que utiliza un enfoque cíclico, metódico, iterativo. Esto es particularmente útil y esto es justamente lo que hoy han logrado desarrollar las metodologías ágiles, ¿eh? Que es justamente enfoque cíclico, metódico, iterativo. Y las metodologías ágiles con este enfoque son muy útiles, como vamos a ver, en los proyectos de investigación y desarrollo. ¿Qué otra cosa significa dirección flexible? Interpretar requisitos de usuario. Estrecha colaboración e interacción con el cliente y el usuario. Y este es un aspecto que vemos cada vez más como un tema clave en los proyectos de investigación y desarrollo. O sea, quienes están en el proyecto tienen que tener en claro quiénes son sus clientes, quiénes son el usuario de lo que vamos a generar como resultado del proyecto y es necesaria una estrecha colaboración. ¿Para qué? Para obtener un feedback, un, digamos, una devolución en tiempo real de lo que estamos produciendo a lo largo del proyecto. ¿Eh? Y esta estrecha colaboración con el cliente es sobremanera importante en las fases de desarrollo con sus pruebas y sus ensayos. La dirección flexible de proyectos tendrá una formalización en cuanto al manejo de plazo y costo acorde al tipo de proyecto. Será más formal, más informal, pero de alguna manera tenemos que medir el esfuerzo y tenemos que medir fechas con las cuales prometemos cumplir y entregar determinados resultados. Y el plan de proyecto será también flexible y acorde a las necesidades del proyecto. Cada vez más aplica, y yo lo menciono mucho en los cursos, que cuando hacemos un plan de proyecto, lo más probable es que las cosas después no ocurran como están en el plan. Y entonces el comentario que surge es, pero si las cosas no ocurren como están en el plan, ¿por qué vamos a hacer un plan? Y ahí está justamente la clave. Las cosas no van a ocurrir como están en el plan, pero si no hay un plan, nunca nos vamos a enterar de que están sucediendo en forma distinta a lo previsto. Esto es entonces flexibilidad en los proyectos. Tener un plan, pero irlo actualizando acorde a las sorpresas y a las cosas que van surgiendo y emergiendo a lo largo del proyecto. O sea, hoy en cualquier tipo de proyectos, incluidos los de investigación y desarrollo, mucho más importante que aferrarse a un plan
es tener la flexibilidad de poder reaccionar frente a situaciones que no estaban previstas, pero que son propias de emprendimientos que trabajan en las fronteras del conocimiento. Para quienes están en investigación y desarrollo, sabemos que hay básicamente tres grandes etapas: la de investigación básica, la de investigación aplicada y la de desarrollo. Y uniendo un poco y haciendo converger lo que vimos hasta ahora con estas tres etapas, podemos decir de alguna manera, en términos muy generales, que a medida que nos vamos moviendo en estas etapas de la investigación básica a la aplicada, a la de desarrollo, fíjense cómo el enfoque de dirección de proyectos va de informal a semiformal a formal. O sea, a medida que vayamos transitando las distintas etapas de investigación y desarrollo, hay como buenas prácticas adecuadas, propias, para la incertidumbre y la complejidad de cada una de sus etapas. Entonces, ¿podemos usar buenas prácticas de gestión de proyectos en investigación y desarrollo? Sin duda. ¿Eso qué requiere? Primero, ser más flexibles a la hora de definir qué es proyecto. O sea, proyecto no necesariamente es algo riguroso, formal, burocrático, con mucha documentación. No, es lo que yo necesito en la etapa en que estoy para lograr resultados acordes a la estrategia que se plantea la organización. ¿Qué requiere los proyectos de investigación y desarrollo? Definir una serie de actividades propias en un marco de tiempo. ¿Y qué resultados buscamos? O sea, ¿por qué vamos a hacer un esfuerzo? ¿Qué busco? ¿Resultados tácticos? ¿Resultados estratégicos? ¿Y cuáles son los criterios de éxito? Y esto es necesario en todo tipo de proyecto. En todo proyecto tengo que tener alguna forma de medir si el esfuerzo finalmente valió la pena o no. Y entonces tendremos que establecer también en los proyectos de investigación y desarrollo qué resultados, si son alcanzados, podemos decir que el proyecto valió la pena, y qué resultados, si no se logran, podemos decir que el esfuerzo realmente no trajo los resultados que esperábamos. ¿Cuáles son los aspectos distintivos de los proyectos de investigación y desarrollo? Son proyectos donde no hace falta definir el alcance, porque tampoco uno lo conoce de entrada en forma completa. O sea, hay una incertidumbre relativamente alta en cuanto al alcance. Pero sí, ¿qué es lo que podemos definir? ¿Cuáles son las hipótesis a validar y los ensayos a realizar? Justamente, la incertidumbre, que en definitiva es no saber, pero que requiere de empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo logramos sustituir la incertidumbre? A través de hipótesis, de supuestos. Y entonces, ¿qué será gestionar proyectos? Validar las hipótesis o supuestos que entendemos ameritan un esfuerzo y una inversión para establecer si son válidas o no. ¿Y cuál es el otro aspecto distintivo de estos proyectos? Que es importante describir cuáles son los resultados que esperamos durante el proyecto y a su término, y la forma para lograrlos. En esencia, una buena gestión de proyectos de investigación y desarrollo está marcada por la calidad de las decisiones que se van tomando, decisiones que permiten avanzar
con esfuerzos adicionales o decisiones que establecen no seguir porque no amerita, con los resultados obtenidos, seguir invirtiendo esfuerzos en algo que tal vez no se aproxime a los resultados que esperamos. O sea, en esencia, la dirección de proyectos de investigación y desarrollo es la plataforma necesaria para tomar las decisiones adecuadas de continuar o discontinuar los proyectos de investigación y desarrollo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que definir en proyectos de investigación y desarrollo? Como alcance, la teoría o las hipótesis que necesitamos validar. ¿Qué es lo que tengo que también establecer? Las pruebas y los ensayos que vamos a realizar a tal fin, y el tiempo en que lo vamos a hacer. Un tercer elemento son los puntos de decisión, puntos de decisión claves para decidir si seguimos haciendo el esfuerzo e invirtiendo dinero en el proyecto o se discontinúa o se buscan otras alternativas. Entonces, al alcance, a las pruebas y ensayos y a la toma de decisiones en estos puntos claves, es también importante un plan, agregar un plan con distintas alternativas que se podrían tomar en los puntos de decisión o portones, como también se llaman muchas veces eh, estas salidas de fase. Y como en todo proyecto, pero con las características propias de los proyectos de investigación y desarrollo, habrá un cronograma con fechas claves, por ejemplo, con fechas que indican cuándo tienen que estar listas las pruebas, con fechas que indican cuándo vamos a generar los informes. Tal vez no sea un cronograma tan detallado como un proyecto, por ejemplo, de construcción de un edificio. Será un cronograma de un mayor nivel, pero siempre necesito, al hacer un trabajo, poder mostrar cuál es la previsión que tenemos para controlarlo, para finalizarlo, en definitiva para entregar los resultados correspondientes. Definir un proyecto de investigación y desarrollo en consecuencia incluye, primero, tener en claro por qué hacemos el proyecto, cuáles son sus objetivos estratégicos y cómo se alinea el proyecto con la estrategia de la empresa. ¿Cuáles son las actividades, los aspectos que vamos a encarar durante el proyecto? ¿Cuál es la idea, la hipótesis que vamos a abordar? ¿Qué enfoque vamos a usar para ese abordaje? ¿Qué pruebas, qué ensayos se van a llevar a cabo a tal fin? Siempre que tenemos un esfuerzo, tenemos que de alguna manera cuantificar el esfuerzo en términos de dinero y tiempo. O sea, tenemos que dar una idea de cuál es el costo y cuál es el plazo para encarar este emprendimiento. Y como en todo proyecto hay riesgo, pero ese riesgo trae también aparejada una oportunidad, una manera de encarar los proyectos de investigación y desarrollo es establecer cuál es el riesgo que estamos asumiendo, pero cuál es la oportunidad que generaríamos si el riesgo se maneja en forma adecuada. O sea, riesgo y oportunidad son las dos caras de una moneda. Riesgo no es solamente aquello que nos perjudica. Riesgo es aquello que asumimos y que si manejamos de manera adecuada podemos transformar en una oportunidad
para la organización. Y es muy importante establecer en los proyectos de investigación y desarrollo cuáles son las fases del ciclo de vida. Por ejemplo, hay organizaciones que hacen proyectos de investigación y desarrollo y que estas fases del ciclo de vida la dividen en, por ejemplo, la fase de visualización, la fase de conceptualización, la fase de definición de la solución, para después pasar, por ejemplo, a la fase de implementación de la solución. Este es un esquema. Este es un esquema, no necesariamente es el único. Algunos también llaman a esto FEL, Front End Loading. Entonces, esta sería FEL 1, esta sería FEL 2. Después, por ejemplo, los proyectos de investigación clínica tienen otro esquema de fases con otro nombre de fases. Pero siempre vamos a tener que definir fases y qué controles vamos a establecer al final de cada fase para saber a partir de esos controles si vale la pena continuar o no con el proyecto. Entonces, en el esquema que habíamos planteado al inicio de que el proyecto es lo que nos permite pasar de una situación dada a una nueva situación y donde en esta situación nueva buscamos conseguir objetivos, en todo proyecto y en los proyectos de investigación y desarrollo también va a haber que elaborar un plan de proyecto. O sea, un plan de proyecto que nos permita justamente alcanzar los objetivos cuando consigamos llegar a la nueva situación. Acá es donde muchas veces nos encontramos con que en los proyectos de investigación y desarrollo el comentario es no se puede planificar. Por el tipo de proyecto que es, no hay forma de hacer un plan. Creemos que sí, la experiencia nos dice que aún los proyectos de investigación y desarrollo, por ejemplo, se puede establecer las especificaciones, los niveles de desempeño y la información aplicable. Eso es plan de proyecto. También se pueden establecer los requisitos, las pruebas, ensayos, los prototipos y los modelos a utilizar. Los criterios de éxito y portones de toma de decisiones. Recuerden que estos gates o portones son justamente los controles al final de cada fase. Siempre es importante tener el proyecto definido en fases y cuáles son los controles que vamos a ejercer al final de cada fase para establecer si el proyecto va a continuar o no. Esto a veces, estos controles reciben el nombre de Peer Assist, Peer Review, etc. Y eso debería estar en un plan de proyecto. ¿Cuáles son los recursos necesarios, insumos, materiales, servicios para llevar adelante el proyecto? Eso es también parte de un plan de proyecto. Estimaciones, que no serán detalladas, pero sí tendrán un cierto nivel de detalle de los costos y de los tiempos en que vamos a emplear los distintos recursos. ¿Quiénes son los interesados? Recuerden, interesados son aquellos que tienen intereses. Entonces yo tengo que saber quiénes pueden beneficiarse con el proyecto, quiénes pueden perjudicarse y qué acción tomar en cada caso. Y salvo que se trabaje solo, pero creo que cada vez es algo menos frecuente, hay que trabajar en colaboración con otras personas de otros sectores. Entonces, un plan de proyecto requiere definir roles y responsabilidades, o sea, de qué juega cada uno, cuál es su rol, cuál es su responsabilidad y cuáles son los canales de comunicación para que cada uno reciba la información en tiempo y forma para que pueda llevar adelante su rol y su responsabilidad.
¿Y cuáles son las estrategias de análisis, evaluación y respuestas a riesgos? O sea, ¿tendremos un sistema de gestión de riesgos en estos proyectos de investigación y desarrollo? Sí. ¿Será sencillo? También. Pero como en todo proyecto, no puedo no anticiparme de alguna manera a aquellas cosas que podrían salir mal. Y eso es en definitiva la gestión de riesgos, como vamos a ver ya en unos momentos. Y como todo proyecto, y ya lo habíamos dicho en su momento, como todo proyecto, los proyectos de investigación y desarrollo son proyectos en los que hay que tomar decisiones. Y esas decisiones siempre son entre estas tres variables: alcance, calidad o desempeño de los resultados que voy a obtener, con cuánto costo lo voy a obtener y en qué tiempo y en qué plazo lo voy a conseguir. Esta triple restricción aplica a todo tipo de proyecto. Y también en los proyectos de investigación y desarrollo, tomar decisiones es balancear estas tres variables. Y como dijimos, cada vez más los proyectos de investigación y desarrollo, por la complejidad y por la incertidumbre que devienen de las múltiples tecnologías que intervienen, que devienen de las regulaciones, todo esto hace que hoy sea necesario trabajar en equipo. ¿Qué sabemos los ingenieros? Que ninguna estructura es más fuerte que sus fundamentos. Y aquellos que estamos en proyectos y en cualquier tipo de proyectos donde haya que trabajar en equipo, sabemos que ningún proyecto es más fuerte que su equipo. Y que hoy el abordar la incertidumbre y la complejidad de los proyectos requiere multidisciplina, requiere la participación de especialistas de distintas tecnologías, de distintas disciplinas. Y esto ya configura un equipo y esto significa que el equipo hay que gestionarlo. En el caso de los proyectos de investigación y desarrollo, ¿qué significa gestionar el equipo? Y responder a estas preguntas. ¿Quién será director del proyecto e investigador principal? ¿Quiénes van a integrar el equipo de proyecto? ¿De quién depende cada uno? ¿A quién reporta? ¿Cómo será la matriz RAM? La matriz RAM es la matriz de responsabilidades, es la matriz de responsabilidades, y la EDT es la estructura de desglose de los trabajos, o sea, qué le toca, qué responsabilidad tiene cada uno con las distintas partes del proyecto y cómo vamos a comunicar el desempeño del proyecto. O sea, esta característica de incertidumbre y complejidad de los proyectos de hoy, que también alcanza a los proyectos de investigación y desarrollo, hace que las condiciones tradicionales de comando y control, donde hay un jefe que da órdenes y personas que responden a esas órdenes y luego son controladas, de alguna manera tiene que ceder paso a otro tipo de equipo de proyecto donde predomine el liderazgo. Y el liderazgo significa que de pronto y ante cierta situación del proyecto, una persona asume el liderazgo y marca el rumbo del proyecto, y otra persona ante otra situación es la que asume el liderazgo y tal vez ninguno de estos dos sea el responsable del proyecto o el jefe del proyecto. Pero esa es la función del jefe de proyecto, generar un ámbito donde ante situaciones diversas las personas asumen el liderazgo, o sea, asumen la iniciativa de, como a veces digo, ponerse el equipo al hombro y sacar al proyecto de esa coyuntura, de esa situación.
En definitiva, y en esto los proyectos de investigación y desarrollo tienen mucho en común con el resto de los proyectos de alta incertidumbre y alta complejidad, y esto es que sin liderazgo no hay equipo de proyecto. O sea, tenemos que empezar a cambiar la forma de entender el trabajo en equipo, ¿m? Donde líder puede ser cualquiera, líder es aquel que, como decía, se pone el equipo al hombro y el equipo lo sigue y el equipo sabe que confía en él porque justamente les va a permitir ir superando los distintos escollos que va a presentar el proyecto. ¿Qué significa liderar un equipo en proyectos de investigación y desarrollo? Desarrollar capacidades de relaciones interpersonales. ¿M? O sea, hoy los proyectos requieren de múltiples tecnologías, de múltiples especialidades, regulaciones, hay un montón de aspectos que hacen que necesito la colaboración, el aporte, el punto de vista de otras especialidades y esto requiere relaciones interpersonales. Requiere gestionar en forma efectiva el equipo de proyecto, brindar un entorno de aprendizaje. Y el aprendizaje es a través del error. Brindar un entorno de aprendizaje significa aprender a partir del error. Y alinear los objetivos del proyecto con los objetivos de la organización. Y si bien no está en la diapositiva, también hay que alinear los objetivos de las personas, los objetivos de las personas con los objetivos del proyecto y estos con los objetivos de la organización. Hoy cada vez más, en este mundo complejo que nos toca vivir, la gran preocupación de las organizaciones es, si necesito y quiero retener talento, si quiero que el talento humano no se me vaya, el gran desafío es cómo logro alinear los objetivos de las personas con los objetivos de los proyectos y estos con los objetivos de la organización. Aquí está, de alguna manera, la clave del desarrollo organizacional, sobre todo en ambientes de alta incertidumbre y complejidad, como son los proyectos de investigación y desarrollo. ¿Qué significa un entorno de aprendizaje en proyectos de investigación y desarrollo? Significa flexibilidad en el uso del tiempo, pero siempre en un marco de fechas a cumplir o fechas, digamos, a respetar, libertad de opinión y expresión, foco en resultados, o sea, trabajamos, ensayamos, testeamos, probamos, pero porque estamos buscando validar hipótesis, validar teorías y a partir de esto generar resultados, un ámbito de creatividad y el error como fuente permanente de aprendizaje. La complejidad de los proyectos y de los proyectos de investigación y desarrollo en particular requiere de mucha comunicación. O sea, la complejidad se resuelve comunicando en forma adecuada, organizando la planificación. ¿Y qué es lo que vemos en muchos proyectos de investigación y desarrollo, al igual que en proyectos de otras especialidades? ¿Eh? Lo que vemos es que la principal causa de fracaso de estos proyectos son los problemas con las comunicaciones. ¿Por qué? Porque cuando la comunicación no está a la altura de lo necesario, no estamos resolviendo la complejidad. ¿Y qué era complejidad? Complejidad era cantidad de áreas de la organización, de especialistas, de profesionales, de consultores, de proveedores, de profesionales independientes. Todo eso es complejidad y todo eso hay que manejarlo en forma adecuada.
Y justamente como no se planifica la comunicación se da en forma espontánea. Y ahí es donde comienza a ser y comienza a tener serias dificultades. Porque los problemas con las comunicaciones en los proyectos de todo tipo los tenemos a pesar de toda la tecnología que hay hoy. O sea, la tecnología no resuelve la dificultad en comunicar y en comunicar en los proyectos. Entonces, ¿por qué hay que organizar las comunicaciones? Porque lo que tenemos que tener en claro cuál es la diferencia entre informar y comunicar. Si yo solamente necesito informar es porque quiero dar un mensaje, que alguien esté enterado, y tal vez para esto un mail alcance. Pero comunicar es cambiar un comportamiento, o sea, que algo se haga de una manera distinta a como lo hacíamos ahora, que este ensayo se haga con mayor presión, con menor temperatura, etcétera. Entonces, cuando yo necesito que algo pase distinto a lo que sucedía hasta ahora, tengo que comunicar. Y comunicar significa que tal vez un mail solo no alcance. O sea, esto lo pongo como ejemplo de cuán importante es entender cómo funcionan los mensajes, cuándo necesitamos informar, cuándo necesitamos comunicar, porque cada vez más en los proyectos y en los de investigación y desarrollo habíamos dicho que hay más interesados, interesados con distintos intereses. Entonces, ¿cuál es la clave hoy? Es comunicar en forma adecuada. ¿Mm? Y como el proyecto es cambio, durante el proyecto también se producen cambios. Y si bien, como habíamos dicho hace un momento, para lograr la nueva situación teníamos objetivos y digamos, para lograr esos objetivos desarrollábamos un plan de proyecto, entonces, ¿qué es riesgo? Bueno, riesgo es algo que puede ocurrir o no. Riesgo es un evento incierto. Incierto significa puede ser que ocurra, puede ser que no ocurra. Pero que si este evento incierto ocurre, es algo distinto a lo que yo tenía en mi plan de proyecto. ¿Y qué está en mi plan de proyecto? Y en mi plan de proyecto están las hipótesis, por ejemplo, que quiero validar, las hipótesis sobre las cuales armo el plan de proyecto. Entonces, ¿qué es riesgo? Y algo distinto a lo que yo tenía previsto, a lo que yo suponía. ¿Y qué pasa si ocurre? Si ocurre, modifica los objetivos. Pero no solo los modifica en forma negativa, o sea, perjudicando los objetivos. Estos eventos inciertos también los pueden afectar de manera positiva, y esto es muy importante, ¿eh? La incertidumbre, que en definitiva genera riesgos, no solo es perjudicial, la incertidumbre es también beneficiosa si la sabemos trabajar y encarar en forma adecuada. De este modo, en investigación y desarrollo, ¿cuáles son los procesos de gestión de riesgos? Primero, establecer cuál es el nivel de incertidumbre que estamos dispuestos a aceptar y a gestionar. Luego, identificar, evaluar y documentar los riesgos, o sea, los eventos inciertos, o sea, aquello que podría ocurrir distinto a lo que yo tengo previsto en mi plan. ¿Cuál es la tolerancia al riesgo de los distintos interesados, del sponsor del proyecto, del inversor, del cliente, del usuario? O sea, ¿cuánto riesgo está dispuesto a correr? Establecer prioridades. No todos los riesgos tienen la misma jerarquía, no todos los riesgos tienen la misma importancia. Entonces, tengo que ver prioridades entre los riesgos de modo de establecer qué riesgos voy a encarar en primer lugar y qué riesgos tal vez
simplemente los tenga en una lista de seguimiento y no haga nada. Y con aquellos riesgos que sí necesito hacer algo, ¿qué respuestas y qué planes de acción vamos a hacer? En definitiva, y en esto los proyectos de investigación y desarrollo no son distintos al resto de los proyectos, gestión de riesgos no es otra cosa que una gestión proactiva. Gestión de riesgos es no estar todo el tiempo corriendo atrás de los hechos, apagando incendios, sino que gestión de riesgo es anticiparse a ciertas cosas que, detectadas a tiempo, las podemos transformar en cosas beneficiosas para los proyectos o en cosas que, siendo perjudiciales, finalmente no se produjeron. Y como en todo proyecto, también durante los proyectos de investigación y desarrollo son necesarios una serie de mediciones y controles. Entonces yo tengo que decidir durante el proyecto y acorde al tipo de proyecto qué control, qué medición voy a hacer. ¿Será más formal, menos formal? ¿Y por qué voy a hacer ese control? ¿Cuál es el beneficio de lo que voy a controlar? O sea, poner controles por el hecho de simplemente controlar sin saber qué beneficio genera no es algo lógico. ¿Por qué? Porque estaría usando personas, horas, esfuerzos para algo que no tiene una razón de ser. Entonces, los controles que establezcamos en el proyecto son instancias de toma de decisiones. ¿Controlamos para qué? Para tomar una decisión de seguir, no seguir, aceptar, rechazar, etc. Y esos controles requieren métricas, requieren que aquel que va a controlar le demos los elementos con los cuales pueda tomar la decisión correspondiente. ¿Mm? Controlar los cambios en los proyectos de investigación y desarrollo también es importante. Evaluar y corregir desvíos y también poder dar pronósticos de cómo podríamos terminar en costo y plazo el proyecto, también será necesario si la situación así lo amerita. Y evaluar calidad significa evaluar si estamos cumpliendo con los requisitos, con las especificaciones, con las pautas y criterios de aceptación que nos habíamos establecido al inicio del proyecto. Y comunicar los resultados de estas mediciones y controles a los interesados y a las instancias que correspondan. Entonces, conclusión. Hay un paradigma que tenemos que vencer, que los proyectos de investigación y desarrollo, por el tipo de proyectos, no es posible gestionarlos. Sí, es posible gestionarlos, y gestionarlos como acorde al tipo de proyecto que, por el nivel de incertidumbre y complejidad, se trate. ¿Y qué es gestionar proyectos de investigación y desarrollo? No es muy distinto a lo que es gestionar proyectos en el resto de las especialidades e industrias. Hoy gestionar proyectos es un 80% arte y un 20% técnica. Y precisamente lo que nosotros vimos un poco a lo largo de este desarrollo, de este webinar, que no solo es necesario herramientas y aspectos técnicos, sino que hoy es mucho más importante los aspectos blandos del proyecto y sobre todo entre estos aspectos blandos las relaciones interpersonales, ¿eh? La forma de negociar, la forma de comunicar, la forma de sentarme con el cliente, entender qué es lo que el cliente necesita, qué espera, cuáles son sus expectativas, ¿eh? O sea, hoy trabajar en proyectos, liderar proyectos, es un arte. Y no todos quieren
o les gusta esto. Hay gente que, dicho en forma burda, dice, no me gusta esto de liderar proyectos, no me gusta coordinar, no me gusta eh, negociar. La gente lo dice tal vez en forma mucho más simple, a mí dame los fierros, dame la parte técnica, y está bien, y hay que darle eso porque le gusta eso, pero también sabemos que hay profesionales que tienen aptitudes para ponerse al frente de un área de proyecto, de una especialidad o de un proyecto en su conjunto. Y a ellos es que justamente hemos dirigido este webinar con estos aspectos. Y permítanme, antes de que ustedes me formulen las preguntas o las consultas, presentarles nuestro próximo curso de gestión de proyectos de investigación y desarrollo. Es un curso breve de un día, de 8 horas. Puede ser en forma presencial en el aula o como ustedes lo están haciendo ahora a distancia vía internet, donde aquellos que ya están asumiendo responsabilidades en proyectos de investigación y desarrollo o quisieran asumirlas, vamos a ver precisamente ambos aspectos, tanto los aspectos blandos que hacen al 80% del arte, como a los aspectos hard que hacen a los temas más metodológicos y a las herramientas más usadas en gestión de proyectos. Así que yo les agradezco la participación, les agradezco la confianza de haberse inscrito y participado en este webinar. Como decía al comienzo, ustedes recibirán todo el material de la presentación y el link del video de la misma que va a estar en nuestro canal de YouTube. Si hay alguna duda, por supuesto que podemos verla y si no, en el mail que tienen, con gusto puedo eh, contestar o colaborar con ustedes en lo que crean que puedo darles una mano.